Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 9. Todo creyente cristiano es un sacerdote y debe tomar parte activa en el culto y desarrollar o crecer en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio de los dones que Dios ha dado a cada uno. Pedro enseña también que para ser un hijo de Dios es necesario renacer. Allí en 1 Pedro 1.3 nos dice: por la misericordia de Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También Pedro, en el capítulo 1, versos 23 a 25, enseña que somos renacidos por la incorruptible palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recordemos que el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Asimismo enseña que somos sacerdotes y que en vista de la renovación o el nuevo nacimiento tenemos esta virtud. También en 1 Pedro 2, versos 5 y 9, dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos son los únicos pasajes en que el apóstol Pedro escribe respecto al oficio de un sacerdote. Dice que aquellos a quienes escribe su carta son, primero, sacerdocio santo, y en segundo lugar, un sacerdocio real. El término santo implica que los sacerdotes se componen de personas santas, y el término real, que está compuesto de reyes. Así que un sacerdocio santo tiene un lugar especial delante de Dios, así como un sacerdocio real tiene un lugar especial delante de los hombres. Ya Pablo también dice que somos embajadores, es una figura, el rey como figura ante los hombres y embajador también como figura ante los hombres. Pero dice que un sacerdocio santo debe ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Un sacerdocio real debe anunciar a los hombres las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ahora Hebreos capítulo 13 y verso 15 dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, por medio de Jesucristo, por supuesto. Así que todos los que amamos al Señor Jesucristo podemos y debemos dar alabanzas a Dios. Todos pueden manifestar las alabanzas a Dios y a cada una de las personas también el mensaje. ¿Quiénes pues son estos sacerdotes? ¿Quiénes son? Bueno, Pedro usa la palabra vosotros al escribir a quienes se dirige allí en 2 Pedro. Los describe como renacidos. 1 Pedro 1.3, de parte de Dios, el Padre. Y en segundo lugar, también nos dice que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación. También en tercer lugar nos dice a los que escribe esta carta, a quienes amáis, o sea, a Cristo, sin haberle visto. ¡Qué bendición, hermanos! En cuarto lugar, que fuisteis rescatados, dice en 1 Pedro 1.18. Es para todos los que han creído en Jesucristo, a los que Pedro llama sacerdotes. Un sacerdote es alguien que tiene un lugar de acceso a Dios. En el Antiguo Testamento ciertos hombres fueron consagrados para este privilegio sacerdotal. En el tabernáculo, cualquier israelita podía acercarse al altar en el atrio, nada más. Pero solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo.
y solamente el sumo sacerdote podía hacerlo en el lugar santísimo una vez por año. Entonces salía para bendecir al pueblo. En Hebreos 4:14 nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote, escuchemos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Conocemos entonces que solo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero Él hizo posible por nosotros que entrásemos en la presencia de Dios, al lugar santísimo, por su sangre. Así que, ¿qué ventaja tenemos nosotros respecto a lo que no tenía el pueblo de Israel? Hebreos 10, 19 y 21 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y también, volviendo a Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, verso 18, enseña lo mismo. Dice que Cristo padeció por nuestros pecados a fin de llevarnos a la misma presencia de Dios. Antes de la venida del Señor Jesucristo, solamente los de la familia de Aarón eran los sacerdotes, que pertenecían a la tribu de Leví. Ahora todos los nacidos en las familias de Dios son sacerdotes. Así nosotros tenemos libres acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. De la misma manera que nos acercamos a Dios en espíritu a ofrecerle sacrificios de alabanza y adoración por haber entregado a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Por eso también debemos salir al mundo y anunciar las glorias de Cristo, por esa virtud que somos reyes también, sacerdotes y reyes. Con nuestras vidas manifestando al mundo el amor de Cristo, con nuestros labios hablándole acerca del Señor. En Romanos 1:7 dice el apóstol Pablo, a todos los llamados de Dios, llamados santos, al igual que el apóstol Pedro, Pablo expresa que en el Cristo somos santos y por lo tanto admitidos para entrar la presencia de Dios. Es así que la presencia de Dios nos ha elegido, la presencia de Dios, la presciencia de Dios nos ha elegido para ser santos. Vuelvo a repetir, la ciencia de Dios nos ha elegido para ser santos. Pedro nos dice además cómo debe conducirse un santo. Dice, conforme a la santidad del que os llamó, sed también santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Así que, hermanos míos, pues que todas estas cosas, termina su carta allí en 3:11 de segunda epístola, han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a vivir en santidad para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.